buenas noches a todos los que están en la sala. Mi nombre es Melania Choque, soy contadora pública colegiada que tiene experiencia, ya vasta experiencia, 10 años aproximadamente en cooperativas de ahorro y crédito. He trabajado en cooperativas nivel 2, A, nivel 2B y también en cooperativas nivel 1 y actualmente en la Central Solidez, del cual ustedes también son parte, son socias. El tema que vamos a tratar son las obligaciones contables que tenemos con la SBS, las obligaciones tributarias y laborales que tenemos con SUNAT y SUNAFIL, ¿ya? La introducción, la agenda va a ser la siguiente. Vamos a hablar algunos datos que son importantes como introducción. Luego vamos a tratar los aspectos contables. Luego trataremos las obligaciones tributarias y laborales. Y finalmente vamos a hablar un poquito de los estados financieros, que también tiene que ser de interés de nosotros. Ya está. Quería empezar con estos datos previos que son muy importantes y que, bueno, es lo que tenemos a la actualidad, ¿no? Las cooperativas supervisadas por la SBS actualmente son 336 cooperativas, ¿ya? Y como podrán observar en este cuadrito, tenemos a la región Lima, al departamento de Lima, con 114 cooperativas. Luego tenemos a Arequipa con 39, a Cusco como tercer lugar, 36 cooperativas. Entonces, si ustedes si se pueden por ahí poner más o menos en contexto y decir cuántas cooperativas como nosotros, Cooperativa Luz y Fuerza, están en Lima. En Lima hay 114 cooperativas. Ese es nuestro contexto. Ahora, ¿en qué nivel estamos nosotros? Estamos en el nivel 2A porque tenemos activos mayores a 600 UIT. Y cooperativas de nivel 2A, actualmente hay 137 y nosotros somos uno de esos 137. Entonces, hay bastantes cooperativas. Esta información se ha sacado de esta dirección que les estoy dejando. Si ustedes desean sacar información, también lo pueden hacer, copian y lo pegan a Google para que puedan obtener esta información. Pero quería también comentar lo siguiente. Cuando nosotros iniciamos con la supervisión en el año 2019, nos registramos a través de la plataforma Registro Copac. Seguro también ustedes lo han hecho en su momento. Había 437 cooperativas. Y al día de hoy, como les he dicho en la lámina anterior, solamente hay 336 cooperativas. Como podrán observar, la diferencia, la disminución es bastante. Se ha reducido 101 cooperativas y esas 101, como nos han dividido por tamaño de activos en niveles, tamaño de activo nivel 1 dice hasta 600 UITs, que más o menos es hasta los 3 millones. Pasado los 3 millones hasta 65,000 UITs es cooperativas nivel 2, que había 162 cooperativas y que actualmente ya hay 150. Y en el nivel 3, cooperativas con más de 65,000 UITs, había 10 cooperativas y actualmente solo hay 9. Se ha reducido 1, que vendría a ser a el UCOP. Entonces, las cooperativas que más reducción han tenido son las de nivel 1, en 88, y haciendo un total de 101 cooperativas que se han liquidado. No están en proceso de intervención, sino ya liquidación, porque cuando entramos a este link, ahí vamos a poder sacar solamente ya las cooperativas vigentes, las cooperativas registro en la SBS. Los que ya no tienen, es decir, ya han sido liquidados, ya no van a aparecer. Entonces, es un poquito alarmante, preocupante la situación. Es por ese motivo también que el Comité de Educación organiza este tipo de capacitaciones para que podamos entender cómo funciona nuestra cooperativa, qué obligaciones tenemos, y desde el lugar que estemos nosotros, ya sea como socio, como trabajador, como directivo,
¿Cómo intervengo? Porque todos intervienen en la cooperativa. Recuerden que una cooperativa es una organización de personas, no es una organización de capitales, sino una organización de personas. Y desde el lugar que estoy, yo aporto para que mi cooperativa vaya por un buen camino, vaya por un buen sendero. Estas cooperativas han sido lamentablemente liquidadas, retiradas del registro COPAC por los siguientes motivos. Los motivos son diversos, son varios. Sin embargo, como el tema es contable, financiero, tributario, vamos a enfocarnos en ello. Entonces, los aspectos que tienen que ver con la contabilidad, con la parte financiera, vendría a ser este causal, por ejemplo, de intervención, pérdida total del capital social y de la reserva cooperativa. Ustedes han visto a Credicop de Arequipa, que ha perdido su capital social, también su reserva cooperativa, y los han intervenido. Y posteriormente ya se vino la etapa de liquidación. Entonces, tenemos que mirar siempre, ¿no? Cómo está nuestro patrimonio, cómo está conformado, está bien o falta. Otro motivo por el cual estas cooperativas han sido retiradas del registro COPAC es el tema de que termina su operatividad. O sea, ¿qué quiero decir con eso? Está presentando inactividad. Entonces, ¿qué califica como inactividad o qué se define como inactividad? Se define el tema de que no presenta sus estados financieros. En el manual de contabilidad tenemos las estipulaciones de cómo se tiene que presentar los estados financieros, cuál es la periodicidad, cuáles son los plazos, los formatos en sí. Nosotros, al ser una cooperativa nivel 2A, tenemos la obligación de presentar estados financieros de manera trimestral, ¿de acuerdo? Entonces, si caemos en esta causal, ¿qué es lo que tendría que suceder? O sea, ¿cuál sería el escenario de inactividad? Tendría que ser la siguiente. Si por 2 periodos, por 2 trimestres consecutivos, no se presentan los estados financieros, nosotros estaríamos en esta causal de inactividad. Ahora, esos 2 periodos consecutivos es en el transcurso de un año, ¿ok? Pero también hay otra forma, por así decirlo, para determinar o para denominarlo como inactividad. Si durante 2 años no has presentado 4 oportunidades tus estados financieros, también se te liquida porque se entiende que estás inactivo. Entonces, eso es lo que quería comentarles en esa diapositiva. Ahora, ¿cómo está organizado nuestra cooperativa? ¿Cuál es la estructura organizacional? ¿Cuáles son los niveles jerárquicos que tenemos en la cooperativa? Es la siguiente, y ahí también estamos todos los que están en la sala. El nivel directivo está compuesto por la Asamblea General, los consejos y los comités, ¿ya? Y luego vamos a tener el nivel ejecutivo, que viene a ser la gerencia general, que viene a ser auditoría interna, riesgos, contabilidad, el área de negocios, el área de operaciones, etcétera, ¿ya? En el nivel directivo, la Asamblea General tiene poderes de toma de decisiones y adicionalmente delega, porque como son 100 delegados, ellos toman decisiones, pero no todos pueden estar activamente participando en esas decisiones. Entonces, elige a un consejo de administración y el consejo de administración también va a hacer lo que la Asamblea General quiere, lo que la Asamblea General haya decidido, ¿no? En sus reuniones. Y adicionalmente, el Consejo de Administración no lo va a ejecutar, solamente toma decisiones, no lo ejecuta. Quien lo va a ejecutar es la gerencia general. El gerente general ejecuta, planifica, organiza, evalúa todas las decisiones que toma el Consejo de Administración. ¿Y quién le ha dado ese poder al Consejo de Administración? La Asamblea General.
La Asamblea General es representado por el Consejo de Administración y por eso tenemos que siempre elegir a las personas que consideremos que cumple todas las capacidades, porque eso también les pide, ¿no? Para el Consejo de Administración, incluso para todos los directivos, la declaración jurada de idoneidad moral y técnica. Entonces tenemos que ver que cumplan esos aspectos para que ellos puedan ser elegidos y que puedan cumplir estas actividades, estas labores. El Consejo de Administración permanentemente es vigilado, es supervisado por el Consejo de Vigilancia, ¿de acuerdo? Y el Comité de Educación lo que hace ahora, ¿no? Organizar capacitaciones para sus directivos, socios y trabajadores. Y el comité electoral organiza y conduce el proceso electoral de la cooperativa. El Consejo de Vigilancia no es que los directivos hagan esa labor de supervisión, sino ellos se apoyan, se dan soporte con la unidad de auditoría interna, quien realiza todas esas actividades que pide la SBS. ¿Por qué les he explicado esta estructura organizacional? Debido a lo siguiente. Aquí quiero que quede muy en claro de que la Asamblea General a fin de año, ustedes saben que el tema de la Asamblea General se realiza hasta el 30 de marzo. Entonces, en esa reunión es quien aprueba los estados financieros anuales. Pero trimestralmente el Consejo de Administración también debe aprobar los estados financieros. El gerente lo expone. Escucho un eco por ahí, no sé si pueden apoyarme por favor con el audio. El Consejo de Administración aprueba los estados financieros para llevar un constante monitoreo, ¿no? De todas las actividades que se viene realizando. La gerencia general les comentaba de que es ejecutor, planifica, organiza y adicionalmente al finalizar todo eso, evalúa si se está ejecutando las decisiones tomadas de la manera adecuada y correcta y todo ello. También, aparte de exponer los estados financieros trimestralmente y que sean aprobados por el Consejo de Administración, tiene que presentar un informe al Consejo de Administración sobre la gestión que se viene realizando. La SBS nos estipula de que tiene que ser escrito. No puede ser verbal, no puede ser solamente quedó en la reunión y ya está, en el acta dice algunas cosas. No, quiere un informe escrito, redactado ahí, explicando todos los aspectos financieros y económicos de la cooperativa y que tiene que estar pues a disposición de la SBS si es que lo solicita. Ahora nos vamos a pasar a las obligaciones contables. En la contabilidad tenemos como base legal las siguientes normativas, las siguientes resoluciones, la 480, que es el reglamento de cooperativas, donde contempla diversos aspectos. Sin embargo, lo que repercute a la contabilidad es el anexo número 1, donde nos dice cómo debe ser tratado la cartera de créditos, cómo se determina la calificación del deudor, si es de acuerdo a los días de atraso, por tipo de crédito. Ahí nos va a dar todas las estipulaciones contables respecto al manejo de la cartera de créditos. Y adicionalmente, ya posterior a los estados financieros, nos va a dar límites y demás. En la resolución 577, que es el manual de contabilidad que está vigente a partir del 1 de enero de 2019, ahí tenemos todas las políticas, lineamientos que tenemos que cumplir los contadores. ¿Para qué? Para que la información salga transparente, oportuna, confiable y que pueda ayudar a tomar decisiones a la gerencia, al consejo de administración en los plazos y momentos oportunos. Una vez conjugado las normativas con los hechos económicos, vamos a obtener los estados financieros. Y como bien ustedes saben, un estado financiero te dice qué es lo que tiene la cooperativa como activos, qué es lo que debe la cooperativa, a quiénes y cómo está en sus resultados.
si está obteniendo remanentes o no, y si así fuera, ¿qué le está haciendo generar remanente? ¿Es la cartera de créditos o son otro tipo de ingresos? Entonces, ahí tenemos información muy importante respecto al desenvolvimiento de la cooperativa. Esto se remite a la superintendencia, conjuntamente con unas notas explicativas, más anexos, reportes que vienen a ser papeles de trabajo de los estados financieros. Y como les mencionaba, también se debe de presentar a la SBS tomando en consideración ciertos criterios en plazos, en periodicidad, en las estructuras. No es algo, es mi formato interno y ya, no es así, sino todo está estipulado con la SBS. Te dice cómo tienes que moverte, derecha, izquierda, arriba, abajo, están todos los aspectos normados. Se remite la siguiente información a la SBS de manera virtual. Hay una plataforma, COPAC, que cada cooperativa tiene, nosotros también lo tenemos. Ingresamos a ese portal y lo que hacemos es enviarle la información financiera y económica de la cooperativa. Se manda de manera trimestral el estado de situación financiera, el estado de resultados, el estado de flujo de efectivo, que viene a ser si la cooperativa tiene capacidad de generar dinero o no, el estado de cambio en el patrimonio neto, que quiere decir cómo está conformado el patrimonio de la cooperativa. Muchos de ustedes deben tener sus empresas, entonces por ahí el contador seguro les ha mencionado sobre los estados financieros. Es igualito en una cooperativa, solo que nosotros tenemos un objeto social distinto. Hacemos intermediación financiera, pero lo que nos diferencia mucho de ellos es que nosotros somos una cooperativa, una entidad que no tiene fines de lucro. Nosotros estamos para servir a nuestros asociados y para mejorar o aportar en la calidad de vida de cada uno de ellos y también de nuestro lugar, donde estemos ubicados, en el departamento donde estemos ubicados, porque una cooperativa no se puede ir, por ejemplo, ustedes que están en Lima, o sea, no pueden abrir su agencia en Arequipa, no pueden abrir su agencia en Moquegua, no se puede, solamente pueden operar en el departamento de Lima. Los plazos, como les mencionaba, son variados. En algunos casos es trimestral, en otros formatos es anual, y se presenta por 2 vías, a través de la plataforma Portal COPAC, que es hasta el día 20, el plazo máximo, y también se presenta de manera física a través de mesa de parte virtual, o si no, van a las oficinas de la superintendencia y también lo pueden dejar allí. Pero los de provincia, por ejemplo, no podemos llevar los estados financieros a la página, a la SBS, o sea, sería muy costoso, entonces lo enviamos por mesa de parte virtual. Me imagino que ustedes también lo trabajan de la misma manera. Ahora, lo que quiero resaltar o rescatar de esta información que se remite a la SBS es el tema de la exhibición de estados financieros. Hay muchos que no lo están haciendo. Entonces, ¿qué es lo que nos dice al respecto la SBS? Nos dice, tienes que exhibir en un lugar visible en todos tus locales, de manera conjunta, tu estado de situación financiera, que compone el activo, pasivo, patrimonio, y tu estado de resultados, tus ingresos, tus gastos y cuánto tienes de remanente. Eso lo tienes que mostrar, nos dicen, en todas las agencias. Ahora, adicionalmente, algunas cooperativas, por buenas prácticas, yo me imagino, han optado por publicar en su página web. Entonces, eso también cuenta, eso también vale. ¿Y cuál es el plazo que nos da para esto? Una vez se envíe los estados financieros a la SBS, tenemos 7 días útiles para publicarlo, ya sea en nuestra página web o ya sea en el periódico mural de la cooperativa, pero cuando es anual, ahí es distinto el tratamiento. La Asamblea General lo aprueba, que vendría a ser marzo, y posterior a su aprobación vamos a tener 7 días
para publicarlo, ¿de acuerdo? ¿Y qué más nos menciona? Nos dice también, en caso de que sean los estados financieros anuales, es decir, diciembre de 2022, tienes que compararlo con el año anterior. Cuando llegue diciembre de 2023, tenemos que compararlo con el año 2022 y eso es lo que tenemos que publicar. Entonces, cuando hay comparativos, nuestros socios, que quizá no están en la sala y saben leer estados financieros, pueden determinar cómo ha sido la gestión de ese ejercicio. Porque si la gestión financieramente es buena, obviamente va a haber remanentes. Y caso contrario, por ahí hubo algunas falencias, no va a haber. Entonces, podrían ya tener una idea certera de cómo se ha desenvuelto la cooperativa en ese ejercicio, solo viendo los estados financieros. Es por eso que la SBS exige ello. Entonces, si yo veo estados financieros y veo que los resultados no son tan buenos, entonces yo no voy a llevar mi dinero a ahorrar ahí, porque hay riesgo. Entonces, ¿qué es lo que quiere la SBS? Prevenir el riesgo. Si ves estados financieros que no son buenos, entonces no lleves tu dinero. Aquí tenemos otros anexos que se reporta también a través del portal COPAC. Dos diapositivas anteriores habíamos dicho estados financieros, entonces ahí más que todo lo ve la parte de contabilidad, todo lo ve contabilidad. Contabilidad es el responsable de reportar. Pero aquí, en estas hojas de trabajo de los estados financieros, ya intervienen otras áreas, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué tipo de anexo se remite a la superintendencia? Las inversiones. ¿Qué es eso? Si tenemos aportes en otras cooperativas, tenemos que reportar como inversiones. Si invertimos, puede ser el caso, nosotros creo que no, en sociedades privadas, es decir, empresas privadas, por ejemplo en Alicorp, o sea, el manual de contabilidad estipula ello, dice que sí, o sea, podemos tener acciones en ese tipo de empresas y tenemos que presentarlo o comunicarlo a la SBS a través del anexo 1B. Ya, ¿eso quién lo presenta? Trimestralmente, lo puede presentar contabilidad o lo puede presentar riesgos. Porque si fuera, por ejemplo, una acción que cotice en bolsa, se va a necesitar evaluación de distintos aspectos. Entonces, ahí el profesional más idóneo viene a ser el de riesgos, porque tiene que actualizar valores, hacer descuentos de flujo de caja, si es que él tiene todavía el valor con el que lo hemos comprado o no. Entonces, hay distintos aspectos que se considera, es por eso que puede ahí apoyar el área de riesgos, ¿no? Bienes adjudicados y recuperados, ¿qué es eso? Los bienes adjudicados, si un socio no paga, por ahí se le puede intervenir su carro, su casa, algunos activos. Entonces, ese reporte, si tuviéramos bienes adjudicados, se remite a la SBS para que tome conocimiento. ¿Y quién lo elabora? El área de contabilidad de manera trimestral. Informe de clasificación de deudores y provisiones. Esto está vinculado al reporte de deudores. Todos los socios que tienen créditos en la cooperativa se envía su información de manera individualizada por crédito. Si yo tengo 3 créditos, entonces en el anexo 6 o reporte de deudores, que aquí está, vamos a detallar. Melania debe crédito 1, desembolsó tal fecha, saldo capital tanto tiene a la fecha, tasa de intereses tantos, sus días de atraso es tanto, el segundo crédito también igualito, de la misma manera, tercer crédito igualito. Entonces, la SBS sabe quiénes son nuestros deudores, uno por uno. No es de manera consolidada, sino sabe quiénes son sus deudores, cuánto debe cada uno, cuál es la condición de cada deudor y de ese reporte de deudores se saca esto, informe de clasificación de deudores y provisiones. Entonces, las provisiones, ¿por qué se constituye? En caso de una improbabilidad de que te pague.
Entonces, ahí la regulación, la 480 que les hablaba, el anexo número 1, estipula cuál debe ser el tratamiento de cada deudor. Estos dos reportes se presentan de manera mensual. ¿Quién es el idóneo para elaborar esto? El área de riesgos. Constituir las provisiones, si tiene garantía, no tiene garantía, etc. El anexo 10, depósitos, colocaciones, aportes y personal de oficina, es un resumen que se le manda a la SBS. Si, por ejemplo, tuviéramos dos agencias reportados, entonces vamos a decir, agencia número 1 tiene ahorros de 10,000, tiene colocaciones de 15,000, ya está, tiene aportes de 5,000. Eso se le informa. ¿Y cuánto de personal tiene en esa agencia? Tiene 3. Entonces, de esa manera sabe la información detallada la SBS. ¿Quién lo hace? Contabilidad. Depósitos según escala de montos. Viene a ser los ahorros. Los ahorros se presentan de manera trimestral. ¿Quién lo debe elaborar? El área de operaciones. Posición diaria de liquidez, el anexo 15A, control de depósitos de cooperativas, anexo 17, que viene a ser los ahorros también, y que la misma, este anexo 17A, sirve para calcular el fondo de seguro de depósito cooperativo, que ya venimos pagando. 17B, ¿quién los hace? Los hace el área de operaciones. Eso sería lo correcto. Hemos visto hace rato el organigrama a nivel general, pero internamente ya tenemos también nuestro propio organigrama y ahí deben estar todas las otras áreas, riesgos, negocios, operaciones. Entonces, no todo, se sugiere, se recomienda, no todo debiera cargarlo contabilidad, no todo debiera elaborarlo contabilidad. ¿Por qué? Porque no es el área que ve en su día a día esa información. Si sistemas me bota a mí 10,000 de ahorros, como contadora, digamos, yo voy a considerar que está bien, porque es el saldo que me bota sistemas. Sin embargo, el área de operaciones sabe cómo se ha movido, cómo ha cerrado el mes, sus cuentas, entonces va a decir, oye, no, es 15,000, ¿por qué en el sistema está apareciendo 10,000? Entonces, por eso se recomienda mejor cada área que maneja su información y sabe, sea responsable también de los anexos o reportes que le puedan a él competir. A ver, vamos a avanzar. Los reportes. El reporte de aportes trimestral lo hace el área de operaciones, reporte de tasas de interés activa, reportes de tasa de interés pasiva. Aquí, por ejemplo, en el reporte de tasa de interés activa, ¿qué le decimos a la SBS? Lo que le decimos es cuánto es el promedio, la tasa promedio ponderado que cobro por el tipo de crédito consumo. Porque no todos los deudores, no sé si en la cooperativa, toditos tienen la misma tasa. No, sino la tasa se determina de acuerdo al riesgo. Si yo quiero sacar un préstamo y le digo, quiero que sea un préstamo con liquidez, es decir, con garantía de depósito, entonces mi tasa no va a ser lo mismo que la persona que ha sacado sin garantía. De él probablemente sea un 12% y el mío probablemente sea un 8%. ¿Por qué? Porque el mío tiene menos riesgo. Entonces, las tasas no son iguales para todos y la SBS quiere que se le mande este reporte, porque igual ellos lo pueden calcular con el anexo o reporte de deudores, porque ahí está la tasa por deudor. Pero bueno, pide un resumen y ahí se calcula la tasa activa promedio ponderado por tipo de producto y por tipo de crédito, perdón, por tipo de crédito. Créditos consumo, créditos microempresa, créditos pequeña empresa, etcétera. Reporte de tasa de interés pasiva es lo mismo, tasa de promedio ponderado, pero de los ahorros, ¿de acuerdo? Y hay otros reportes, que son estos últimos 4, que son muy importantes, porque aquí está el tema de los límites,
Si excedemos, si nos vienen infracciones graves, entonces, ¿cuál sería la infracción grave? ¿Que nos multan o nos suspenden? ¿Qué sucede? Entonces, el cálculo lo debería de hacer riesgos, lo tiene que hacer riesgos, porque hay que seguir pasos, procesos que ya tiene que ver con el tema de determinación de diferentes riesgos, riesgos de crediticio, riesgo de liquidez, riesgo operacional, y el profesional idóneo ahí es riesgos. Se presenta de manera trimestral. Más adelante vamos a explicarles un poquito más en qué consiste cada reporte de riesgos, porque es de mucha importancia. Adicional a todos esos reportes que les he dicho, prácticamente la SBS sabe toda la historia de la cooperativa, así como la SUNAT. Si es que tienen ustedes sus empresas, la SUNAT sabe todo, qué facturas, qué no facturas, todo sabe. La SBS es igualito. A quiénes le prestas, de quiénes captas ahorros, quiénes son los socios aportantes, cómo están tus estados financieros, tienen toda la información. Y adicionalmente piden lo siguiente, el padrón de socios. ¿De qué trata este padrón de socios? Este reporte, este padrón de socios, se envía de manera trimestral, ¿ya? Y se reporta solo a los socios hábiles, a los socios que están al día con sus aportes. Porque yo puedo tener un servicio de crédito, por ejemplo. Sin embargo, puedo no pagar mis aportes. En enero saqué mi crédito, en enero 2023, febrero no pago, desde febrero a la fecha no pago. Entonces, según el estatuto, probablemente yo ya sea un socio inhábil. Puede que en el estatuto diga 3 meses deja de pagar y se le va a considerar inhábil. Entonces, en este padrón de socios, la cooperativa no me va a mandar. ¿Por qué? Porque este padrón de socios solamente es para socios hábiles, nada más. Y pide información bien detallada. Yo me imagino que más adelante se podría comunicar la SBS quizá con ustedes, porque pide correo, pide cuál es su número de teléfono, aquí está, mira, teléfono, celular del socio, dirección, dónde vive, cuándo ha sido su fecha de ingreso, en qué oficina trabaja, cuál es la condición del socio. ¿Es delegado? ¿Es trabajador? ¿Cuál es la condición? Su número de documento. Entonces, como se darán cuenta, la SBS sabe todo de la cooperativa, por ende de cada uno de nosotros. Me refiero más que todo a los socios, ¿no? Que tienen préstamo, que tienen crédito, que tienen ahorros. ¿Qué otras obligaciones tenemos con la SBS? Ya pagamos el Fondo de Seguro de Depósito Cooperativo. ¿Ya? Ya lo estamos pagando desde julio 2022. ¿Y qué nos habían dicho? Paga 2 años y recién ya vas a poder coberturar tus ahorros. Mientras tanto, no hay cobertura. Así como en la EPS, tenemos tiempo de carencia. 2 años es tiempo de carencia y recién posterior a ello vamos a tener cobertura. En cooperativas nivel 1 y nivel 2A, la cobertura, en caso la cooperativa quiebre, solamente nos van a reconocer hasta 5,000 soles, nada más. Si es una cooperativa nivel 2B, nivel 3, reconocen ahorros hasta 10,000 soles, ¿ya? Durante estos 6 primer semestre del año 2023, han suspendido el pago del Fondo de Seguro de Depósito Cooperativo. Entonces, ¿cuándo ya tendremos cobertura? Probablemente sea en enero 2025, ya en el 2025. ¿Por qué? Porque estos 6 meses no se va a computar. ¿Cuánto es la tasa que se paga del promedio de los ahorros? Esta es la manera de calcular, de determinar. Del mes 1 de enero, del mes 2, febrero, el mes 3, sacamos un promedio. Esto es la puro ahorros, la cuenta 21, si es que por ahí está el contador, auditor o alguien de riesgos. Se toma la cuenta 21, se saca un promedio y a eso se le va a aplicar el siguiente porcentaje, 0.06625. Entonces, esta prima, 780 en este caso, es lo que se paga al Fondo de Seguro de Depósito Cooperativo. ¿Y quién administra el Fondo
de Seguro de Depósito Cooperativo, no es la misma SBS, sino es otra institución, otra persona jurídica que se ha creado bajo ese nombre, Fondo de Seguro de Depósito Cooperativo. Ellos se encargan de administrar este dinero y hacer las coberturas correspondientes, ¿no? Cuando ya tengamos los beneficios. Ya hemos visto las obligaciones contables, ahora vamos a ver las obligaciones tributarias y laborales. Esto es más que todo con la SUNAT. Y lo que vamos a tratar, la agenda, va a ser primero la normativa. Son dos instituciones del Estado distintas. La SBS más que todo vela la parte financiera, vela la parte contable, pero la SUNAT ve el aspecto tributario. Pero hace rato nos dijiste que éramos sin fines de lucro, entonces eso quiere decir que no vamos a pagar impuestos. ¿Y qué tiene que ver la SUNAT? Por más de que seamos una entidad sin fines de lucro, la Ley General de Cooperativas nos ampare para la inafectación del IGB, del impuesto a la renta, tenemos que cumplir todas las exigencias que estipula la SUNAT como para cualquier entidad. O sea, nos toman como si fuéramos empresa. Entonces, si las empresas presentan su PET 621, nosotros también lo tenemos que hacer. Solo que nosotros tenemos unas casillas especiales donde hay que consignar las cifras para que inafecten, para que no consideren como base imponible para el impuesto. Esa es la diferencia. Respecto a normativa, hay que tener en consideración para la parte tributaria la Ley General de Cooperativas, la Ley 29683, Ley del Acto Cooperativo y el Código Tributario, Ley de Impuesto a la Renta, Ley de Comprobante de Pago, etc. Respecto al impuesto a la renta, ¿cómo somos tratados nosotros las cooperativas de ahorro y crédito? En la Ley General de Cooperativas nos indica de que estamos afectos al impuesto a la renta solo por ingresos que provengan de terceros. Si es socio, no, ellos no están afectos al impuesto a la renta. Entonces, ¿quién es tercero? ¿Quién califica como tercero? Aquel que no sea socio. Por ejemplo, ustedes tienen un local bastante grande, yo me imagino que lo usan para alquileres de eventos. Viene la empresa Alicorp y les dice, oye, quiero que me alquiles pues tu local. Ustedes no se van a negar, dicen, ya, te alquilo. Entonces, persona jurídica, Alicorp, es un tercero, no es socio de la cooperativa. Y si se hace socio y no pagamos así, no, es que tu objeto social es intermediación financiera. El objeto social no es alquiler de locales. Entonces va a haber pago de impuesto a la renta, sí o sí. Si es un tercero y que estamos prestándole, digamos, un servicio que no es objeto social de la cooperativa, alquileres, va a estar afecto al impuesto a la renta. Luego, la ley 29683 también nos indica que las cooperativas, por su naturaleza, no están inafectos al impuesto a la renta, porque ellos solamente prestan servicios a sus socios y adicionalmente cumplen su objeto social, que viene a ser el acto cooperativo. No tienen fines de lucro. Ahora, el artículo 3 de la 29683 también manifiesta lo mismo. Acá dice, las cooperativas están inafectas al impuesto a la renta por los ingresos netos que provengan de sus socios. ¿Ok? ¿Y qué dice la normativa tributaria? Porque esta que hemos visto es normativa nuestra, la Ley General de Cooperativas, la 29683. Pero ¿qué dice la SUNAT? La SUNAT dice lo siguiente. Están exonerados del impuesto a la renta hasta el 31 de diciembre del 2023. Los intereses que perciban o paguen. Estamos exoneradas, ya no inafectas, porque según nuestra norma, según normas cooperativas, somos inafectos. Es bien distinto una inafectación con exoneración. En el tiempo, como se podrán dar cuenta, inafectación es por siempre y para siempre. Pero exoneración aquí nos pone un límite.
Nos dice solo hasta el 31 de diciembre de 2023. La SUNAT siempre lo ha manejado así. Cada 2 años van renovando, van ampliando esta exoneración. Yo me imagino que también va a ser así para el ejercicio 2024 y sucesivos. En resumen, ¿qué es lo que debe de quedar? Las cooperativas se encuentran inafectas al impuesto a la renta por los ingresos provenientes de actos cooperativos. Son actos cooperativos los actos realizados entre la cooperativa y sus socios en cumplimiento de su objeto social. Por su naturaleza, estos actos son sin fines de lucro y en representación de sus socios. Respecto al IGB, al impuesto general a las ventas, ¿cómo nos afecta a las cooperativas? ¿Qué es lo que dice el tema de nuestra norma cooperativa? Nos indica que las cooperativas aquí están inafectas al impuesto general a las ventas. ¿Y qué es lo que indica la norma de la SUNAT? El artículo 2, la ley del IGB, el literal R. ¿Qué es lo que dice? No están gravados con el IGB los servicios de créditos prestados por las COPACs. Entonces, ambos aquí estamos de acuerdo. La norma de las cooperativas y también la norma de la SUNAT. Dice que no estamos grabados, no nos pone ni exoneración. Bueno, aquí en la primera no nos dice, ¿no? Si es exonerado o inafecto. Entonces se entiende que es por siempre y para siempre. Y en nuestra ley, obviamente, somos inafectos y el cual no tiene una fecha de caducidad. En resumen, en el tema del IGB, por actos cooperativos estamos inafectos. Es la misma lógica que el impuesto a la renta, pero si realizo actos con terceros, ahí sí tenemos que pagar también el IGB. Entonces, en el tema del alquiler que les había mencionado como ejemplo, ahí sí tendríamos que facturar con el IGB, pagamos IGB, adicionalmente pagamos nuestro impuesto a la renta. ¿Las cooperativas somos parte del sistema financiero? No, las cooperativas no somos parte del sistema financiero. ¿Ok? Las operaciones con terceros tienen un límite, ya es hasta el 10% de los ingresos totales. Por ejemplo, yo les planteaba el alquiler. Oye, ¿puedo dedicarme todo el año a hacer alquileres y alquileres? Porque veo que después genera ingresos, ¿no? Entonces, ¿puedo hacer eso? No, es que tienes un límite. Tú has sido creado para hacer intermediación financiera y a eso te tienes que dedicar. Tienes que dedicar, zapatero a tus zapatos, lo que dicen, ¿no? Dedícate a eso en un 90%, ese es tu tope, y el 10% ya déjalo para otras actividades, ¿no? Que no es objeto social. Otro aspecto que tenemos que considerar en la parte tributaria son los regímenes tributarios. Las cooperativas solo pueden estar en el régimen MIPE tributario o en el régimen general. Nosotros no podemos estar en el régimen especial, tampoco podemos estar en el nuevo RUS, ¿ok? El régimen MIPE tributario, que yo entiendo que ustedes están allí, es de acuerdo al nivel de ingresos de la cooperativa. Nos dice hasta 1.700 UITs. Es hasta 8.415.000 anualmente. Entonces, he revisado sus estados financieros, pero no los he encontrado en la página de la SBS, así que yo asumo que están en este rango. Bueno, si superan los 8.415.000, ya tendrían que estar en el régimen general. Y el impuesto a la renta, si bien nosotros por operaciones con socios no pagamos, pero por operaciones con terceros, el tratamiento estando en regímenes variados es distinto. Si estoy en el régimen MIPE tributario, el impuesto a la renta va a ser un 10%, pero si estoy en el régimen general, va a ser un 29.5%. Entonces, si yo tengo 7 millones de ingresos y estoy en el régimen general, mejor me cambio al régimen MIPE tributario. ¿Para qué? Para pagar menos impuesto y para que quede dinero para hacer más cursos de este tipo, o si no, hacer otro tipo de campañas médicas para beneficio de los socios. ¿Qué más presentamos qué obligaciones más tenemos con la SUNAT? Presentar libros contables.
Ya, si nosotros tenemos ingresos hasta 300 UITs, presentamos registro de ventas, registro de compras, libro diario simplificado. ¿Y el registro de ventas qué contiene? O sea, ¿qué vendemos nosotros? Nosotros vendemos créditos. Entonces, eso es lo que va a contener. ¿Cuánto se le ha cobrado interés? Asocia A, asocia B, asocia C. Eso es lo que se va a detallar en el registro de ventas. Y en el registro de compras es lo que adquirimos. Compramos, no sé, activos fijos, compramos algún producto para los merchandising y todo eso. Entonces, eso se detalla y se reporta a la SUNAT, por más que no tenga impuestos, nada de eso. Tenemos que cumplir de igual manera todas las formalidades. Entonces, estos libros contables se pueden también llevar de distintas maneras, físicos, electrónicos, computarizado o en todo caso manual. ¿Qué obligaciones más tenemos con la SUNAT? Hacer nuestras declaraciones del PET 621. De este registro de ventas y compras que les había mencionado, sale un resumen o saldos totales, ¿no? Totales de compras, total de ventas. Eso se tiene que transcribir a un PET, a estas casillas que ustedes están observando. ¿Cuánto de compras hemos tenido? ¿Cuánto de ventas hemos tenido? Y si es que no hay operaciones con terceros, no hay impuesto que pagar. Simplemente esto va a ser informativo nada más, solo informativo, pero se tiene que cumplir porque si no, la SUNAT sí le gusta cobrar. Comprobantes de pago. Nosotros, como cooperativa, desde el año 2022, a partir de enero 2022, estamos obligados a emitir comprobantes de pago. Antes nunca lo habíamos hecho. Cuando íbamos a pagar, si algunos tienen créditos, nos acercamos a caja y solamente nos dan un voucher, ¿no es cierto? Que es un documento interno, pero no es un comprobante de pago. Pero a partir de enero 2022, la SUNAT obliga incluso a todo el sistema financiero, incluso a las cooperativas, que puedan emitir comprobantes de pago. ¿Ya? Podemos emitir facturas, boletas electrónicas o si no, podemos emitir comprobantes de empresas supervisadas. A través de ese canal, es una plataforma, se envía gratuitamente. Ya se puede enviar la información a la SUNAT de manera gratuita, pero en caso sea factura o boleta, tenemos que usar el servicio de un proveedor que esté inscrito en el OCE. Tiene un costo. Luego, esto ya es más relacionado a la parte laboral. Si tenemos colaboradores en planilla, hay la obligación de declarar el PET PLAME. Este PET PLAME contiene a todos nuestros colaboradores bajo la condición que esté determinado, indeterminado, también consideramos practicantes, jubilados. Se va a reportar a la SUNAT todas las obligaciones laborales que hay con ese colaborador. Salud, su sistema pensionario, si es que está en la ONP. ¿Y cómo son los regímenes laborales? ¿Cómo son los beneficios laborales? ¿Cómo se les paga? En el aspecto laboral tenemos los siguientes regímenes, porque de hecho que ustedes saben de que no a todos o no todos perciben gratificaciones. Por ejemplo, estamos a poquito, a días de las gratificaciones, pero no todas las personas que trabajan en planilla reciben gratificaciones. ¿Por qué? Porque puede que estén en regímenes distintos. Por ejemplo, el régimen general, ya que la mayoría de ustedes debe conocer, ahí sí tienen todos los beneficios laborales completos. Tienen vacaciones 30 días, tienen gratificaciones en julio y en diciembre, tienen CTS que corresponde a 30 remuneraciones, a 30 remuneraciones diarias, ¿ya? Que lo depositan en noviembre y que lo depositan en el mes de mayo. Entonces, beneficios laborales completos, los del régimen general. Pero los que están en el régimen especial de la micro y pequeña empresa, el famoso REMIPE,
¿ya? Ahí incluso se subdivide a microempresa y pequeña empresa. Los de microempresa solamente tienen 15 días de vacaciones. No hay otro beneficio laboral. Así como habíamos visto en el anterior, que tiene 30 días de vacaciones, gratificaciones, CTS, pero en el microempresa solamente por norma, obligación, solo hay 15 días. Como empleador, ¿quieres darle más? Le puedes dar más, no hay problema, pero como mínimo te piden vacaciones 15 días. Pequeña empresa tienen la mitad de todo del régimen general. Vacaciones 15 días, gratificaciones también 2, media en julio, media en diciembre, y las CTS son 15 remuneraciones diarias, ¿ok? No es 30 como el régimen general, sino 15. Ahora, ¿cómo sé en qué régimen puedo estar? Micro o pequeña empresa. Esto se controla de acuerdo a las UITs. Hasta 150 UITs, ya que vendría a ser 742.500 de ventas, puedes estar en la microempresa. Pero si ya superaste las 150 UITs, solamente puedes estar en la pequeña empresa, hasta 1.700. Si superas 1.700 UITs, obligatorio estar en el régimen general. Pero tú dices, oye, pero yo tengo ingresos o ventas menores a 150 UITs, pero quiero estar en el régimen general. ¿Se puede? Sí, sí se puede, sin ningún problema. Otras declaraciones para la SUNAT es el CERIF. Hay muchos de los asociados de las cooperativas que se han asustado, incluso del sistema financiero, cuando la SUNAT dijo, me tienen que reportar todos los ahorros superiores a 7 UITs. ¿Y cuál es el fin? El fin es el tema de combatir la evasión y la elusión tributaria. Entonces, las cooperativas y el sistema financiero, si ve que tenemos movimientos en nuestras cuentas de ahorro que sean mayores a 7 UITs, esos movimientos, tiene la obligación de declarar a la SUNAT. Ya les había mencionado. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo es prevenir la evasión y la elusión tributaria. Esto se presenta de manera semestral. Se reporta las cuentas de ahorro, cuentas a plazo, cuentas corrientes, CTS, fondos mutuos, pero no son los saldos. Por ejemplo, si yo tengo una cuenta de ahorros ya de 50.000 soles, entonces eso lo aperturé en el mes de enero y no lo he movido hasta la fecha. Hasta la fecha no lo he movido. ¿Tengo que reportarlo? No. Es movimientos mayores a 7 UITs. ¿Yo he tenido movimientos en esos meses? No, no ha habido movimiento porque he aperturado y de ahí se ha mantenido estático. Entonces, no se reporta ese CERIF. Aquí les ponía unos ejemplos. Esta cuenta, por ejemplo, empezó con un saldo de 30.000, ¿ya? Pero dentro del mes ha tenido movimientos diversos. A las finales, haciendo suma resta de sus movimientos, termina con 3.550. ¿Se reporta o no se reporta? No se reporta. Aquí sí, en este caso sí se reportaría, porque está llegando a movimientos de 197.000, ¿no? Supera las 7 UITs. En declaraciones anuales tenemos, al igual que las empresas comerciales, las empresas con fines de lucro, presentar la DJ anual. ¿Cuántos son nuestros activos? ¿Cuántos son nuestros pasivos? ¿Cuáles han sido nuestros ingresos, nuestros gastos? Pero igual no va a haber impuesto a pagar si es que todo es con socios. Si ahí hay operaciones, ventas con terceros, ahí tendremos impuesto a pagar en proporción a ello. El ITAN también, si nuestros activos superan el 1.000.000 de soles, tenemos que declarar. Tenemos otro reporte que es el SR, que este reporte es para detectar o informar operaciones socios no domiciliados. Todos aquellos socios que tengan la condición de no domiciliado, se le tienen que reportar a la SUNAT.
también hay otros reportes que viene a ser información que va a servir también para el tema de la elusión, el tema de la evasión. Por ejemplo, nos pide algunas tablas, ya que era solamente para la SBS, pero SUNAT también ya nos lo está requiriendo. Lo correcto sería que SUNAT coordine con la SBS y que la SBS le pase esa información, porque ya nos lo piden. Pero bueno, SUNAT nos lo pide directamente a la cooperativa. ¿Y qué es lo que quiere? Dice la tabla 001, que tiene que ser informado anualmente. La relación de todos los socios que realizaron operaciones. Operaciones activas o pasivas, es decir, créditos o ahorros. La tabla número 2, relación de socios que han recibido excedentes, remanentes, anualmente. Y la tabla número 3, que se manda semestralmente, relación de socios que han obtenido préstamos, ¿ya? Y aquí la SUNAT, ¿qué quiere sacar? Lo que quiere sacar es lo siguiente. Ya, ¿quiénes han sacado préstamos? Pepito, María, ya ellos. ¿Qué han hecho con ese dinero? Porque nadie se presta dinero para guardarlo debajo del colchón, si no nos prestamos para hacer negocios. Y esos negocios tienen que tributar. Entonces, por eso es que la SUNAT requiere esta información, para por allí también hacer su búsqueda de si esa persona tiene empresas a su nombre y está declarando pues sus ventas y todo ello, ¿no? Pero antes de empezar esto, quiero concluir con lo siguiente. Hemos visto en las PPTs a dos entidades que nos vigilan, que nos supervisan y que sabe todo de nosotros. Uno es la SBS y el otro es la SUNAT. Como les había mencionado, ambos todavía no sincronizan o no comparten los reportes. La SBS no le da reportes, bueno, SUNAT tampoco, pero el día que lo hagan, ahí sí probablemente vayamos a estar en pequeños problemas. ¿Por qué? Porque las ventas que yo declaro a la SBS, los ingresos que yo declaro a la SBS, tienen que ser los mismos que declaro a la SUNAT. Y a veces por tema de sistema, en el tema de devengados, si es que está el contador me va a entender, en el tema de devengados, no llega a conciliar, porque a la SUNAT yo le reporto lo percibido, pero a la SBS le reporto lo percibido más lo devengado. Entonces, ahí va a haber complicaciones, ahí va a decir, oye, ¿por qué difiere tu información que presentas a la SBS y conmigo? Explícame. Entonces, ok, tenemos la explicación, tenemos el sustento, pero eso toma tiempo hacerlo. Estar haciendo la comparativa, ver qué socios generan diferencias, son estos, genera pérdida de tiempo. Entonces, tenemos que estar preparados para ello, que nuestro sistema, que nuestro software soporte de manera correcta toda la información de manera general, viendo todos los aspectos, SBS, SUNAT, SUNAFIL, y que no vea solamente SBS y nada más. Y SUNAT no me interesa. No, no es así. Tiene que ver ámbito general. Ahora, nosotros como socios también tenemos que ver todos esos aspectos que les he mencionado, porque SUNAT está preguntando cuánto ha desembolsado este socio durante este semestre. Ya, tanto. Entonces, ¿estoy tributando a la SUNAT o no? Eso también hay que revisarlo. En el tema de los estados financieros, ya en una oportunidad anterior habíamos tenido también una capacitación, así que no voy a entrar mucho a detalle, pero lo que sí quiero compartirles es el tema de los límites, ¿de acuerdo? De manera un poquito más rápido, simple, ¿qué es el estado de situación financiera? A lo que antes se le llamaba balance general. ¿Qué es? Contiene el estado de situación financiera tres elementos: el activo, el pasivo, más el patrimonio. Y el activo, como lo podrán ver en esta imagen, va a estar compuesto pues por diversos rubros. Es decir, a ver, ¿cuánto tiene dinero la cooperativa? Ya sea en efectivo, ya sea cuentas en banco. ¿Cuánto tiene en cartera de créditos? Ya, ok, tiene tanto. ¿Cuánto tienen cuentas por cobrar? Adelanto de sueldo, puede ser, o puede ser factura por alquiler y todavía no le ha pagado. Activos fijos, tiene un inmueble, tiene computadoras, tiene carros, es un listado de todos los bienes
y derechos de la cooperativa, ya en el lado del activo. En el otro lado de la balanza están el pasivo y el patrimonio. ¿Y qué es el pasivo y patrimonio? Es cómo financias, o sea, cómo financias estos activos, esa cartera de créditos, con qué dinero has colocado. ¿Te ha dado el ahorrista? ¿Es el capital social o los aportes? ¿De dónde se genera? Es el financiamiento, el pasivo. ¿Ok? El dinero que colocan o que traen nuestros socios ahorristas, ya sean en la condición de ahorro móvil, ahorro a plazo. También podemos tener adeudo con terceros, con entidades financieras, y el patrimonio, que viene a ser una diferencia entre el activo y el pasivo, y que el detalle es capital social, ¿no? Capital social, resultados acumulados, de ejercicios anteriores y resultados del ejercicio. Eso es el balance general o el estado de situación financiera. Aquí, por ejemplo, como ejemplo, les he planteado el ejercicio 2021 y el ejercicio 2022. Lo que yo siempre les recomiendo, les sugiero es que presenten sus estados financieros o que lean sus estados financieros de manera comparativa, un año tras otro, o un trimestre con otro trimestre. Porque si les dan solamente el 2021, es como que ya tienes 2 millones de activos. Ya, eso es bueno, eso es malo, es mejor o peor, o sea, ¿qué es? Entonces, pero si tenemos comparativo, decimos, ok, en el 2021 tenías 2 millones de activos y en el 2022 tienes 3 millones de activos. ¿Has crecido cuánto? 1 millón de activos. Entonces, comparando, podemos leer mejor los estados financieros. Aquí en esta cooperativa, de ejemplo, la cartera de créditos, como podrán observar, es la más representativa. Y eso es lo que debe de ser en toda cooperativa. Hay muchas que captan ahorros y todo eso, pero lo destinan a otras partidas o quizá incluso no lo trabajan. Ahí el dinero lo tienen guardado. Pero no, ese dinero no lo puedes tener guardado porque tiene un costo. Entonces, ¿con qué le vas a pagar ese costo? Si tú no lo estás trabajando, no lo estás invirtiendo, ¿con qué vas a pagar? No tiene sentido, estás trabajando a morir, estás trabajando a perder. Entonces, esta cooperativa, les decía, hace muy bien todo lo que capta, todo lo que tiene a través de sus ahorristas, a través de sus socios aportantes, en un 88% lo coloca. 1.910.000 de cartera. Su financiamiento es por ahorros en un 76%, como podrán observar aquí, en un 66%, pero sumatoria de adeudos es un 9%, más cuentas por pagar. Financiamiento de socios ahorristas más terceros es un 76%. Ahora, estos activos, también el capital social sirve para financiar ello. ¿Cuánto representa? 24%. Pero si comparo con el año siguiente, la cooperativa no sé qué pasó, tomó otro rumbo, probablemente se haya invertido en otros rubros porque así lo decidieron, es inversión que está en proceso, me imagino, pero podrán notar aquí ustedes el incremento del activo fijo, inmueble, mobiliario y equipo. Tenía 52.000 el año 2021 y el año 2022 crece en 323.000 y ahora acumula un saldo de 376.000. El activo intangible tenía 905, pero al 2022 tiene 442. ¿Qué ha pasado? Entonces, esos dos rubros que se les denomina improductivos, activos que no trabajan, activos que no producen, suma ya un 25%. Pero ¿qué pasó? El año pasado tú tenías un 88% trabajando y solamente la diferencia, que caja no vamos a contar ya, la diferencia que vendría a ser cuentas por cobrar, activo fijo intangible, solo representaba un 5%, pero ahora el año más reciente representa un 25%. 4 veces más. ¿Qué pasó? Por eso yo sugería o recomendaba ahí
siempre focalicen todo el dinero que tengan a través de los socios, ahorristas o aportantes, siempre se tiene que ir para incrementar la cartera, para producir. No es para invertir en inmuebles, salvo ustedes, cualquier otra cooperativa tenga, ¿no? Algún proyecto que podría ser rentable. Pero bueno, ¿qué más? ¿Qué más tenemos en el segundo año de esta cooperativa? Sus adeudos con los ahorristas crece en 199,000, ya el adeudo con terceros, con bancos, crece en 271,000 también, y el pasivo en general, la participación del pasivo en la inversión, en el activo, solo tiene 64%. Ahí creo que les he mareado. A ver, del 100% de activos, un 64% está invertido o está financiado con pasivo. Pero el año pasado, ¿cómo era? Del 100% de activos, un 76% estaba financiado de pasivo. Entonces, como se darán cuenta, en el año 2022, la financiación es más por los aportes. El año 2021 los aportes financiaban a los activos en un 24%, pero el año 2022 ya financia el activo en un 36%. Eso es bueno para la SBS, sí es bueno. ¿Por qué? Porque está trabajando con capital propio. No trabaja con dinero, ha reducido trabajar con dinero de los ahorristas. Entonces, como ellos siempre vigilan o velan los intereses de los ahorristas, obviamente van a preferir que las cooperativas trabajen con capital propio. De esto, ¿qué más les quiero mencionar? El patrimonio. El patrimonio está compuesto por capital social, por reserva cooperativa, que en este ejemplo no tiene reserva cooperativa, por resultados acumulados y por resultados del ejercicio, ¿ya? La SBS hasta este 31 de diciembre de 2023 nos pide a las cooperativas nivel 2, ¿ya? Una reserva cooperativa mínimo de un 22%, al 31 de diciembre de 2023. Entonces, nuestra cooperativa ya está constituyendo reserva cooperativa y estamos, si es que lo está, estamos dentro de estos parámetros, y al 2025 vamos a llegar hasta un 25%. ¿25% de qué? 25% del capital social. ¿De acuerdo? Esta cooperativa, por ejemplo, tiene capital social de 1.625.000, ya es nivel 2A. Entonces me dice, tiene que ser el 25% como reserva cooperativa, como mínimo, hasta el 31 de diciembre de 2025. ¿Cuánto sería su reserva cooperativa mínima? 406.261. ¿Ok? Es un aspecto a considerar. Ahora, nos vamos al estado de resultados. ¿Qué es el estado de resultados? El estado de resultados va a resumir si es o no rentable o está generando resultados positivos ya la cooperativa. Se suma o se considera los ingresos, así como en esta figura que estamos viendo aquí, ingresos menos gastos, parte residual va a ser el remanente, en caso sea positivo. Remanentes positivos, ¿de acuerdo? Esta cooperativa, ¿cómo le ha ido? En el año 2021 ha obtenido remanentes de 193.693. En el año 2022, ¿cómo le ha ido? Ha obtenido remanente de 13.295. Si lo comparamos respecto al año anterior, ha disminuido su remanente en 180.398. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué ha disminuido si ha aumentado su cartera? Aquí nos mostraste que su cartera aumentó.
a 2 millones, bueno, aumentó en 160.000 soles. ¿Pero por qué? ¿Por qué ha disminuido sus ingresos si hay incremento de cartera? Lo que pasa es que se ha gastado más gastos administrativos. El 2021 había 289.000. El año 2022 hay 521.000 de gasto administrativo. ¿En cuánto se ha incrementado ese gasto? 231.000. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? Y adicionalmente, si se fijan por aquí, en la parte de ingresos, el 2021 la cooperativa ha tenido 1 millón de ingresos, pero en el 2022, 790.000. ¿Qué pasó? Por ahí no hay una buena gestión de la cartera de créditos. La cartera está entrando en mora. Eso es lo que ha sucedido. Por eso es que los ingresos han bajado, porque si aquí estamos partiendo bajo lo siguiente, bajo la premisa de que la cartera aumentó, entonces si la cartera aumenta, los ingresos debería también de aumentar, porque es menor que el año anterior. Es menor porque la gestión de la cartera no ha sido igual o mejor que la del año anterior. No ha sido igual. Hay mucho deterioro en la cartera de créditos. Y también adicionalmente acá tenemos otro aspecto, ¿no? El tema de los gastos administrativos. ¿Cuáles son los principales ratios? Los ratios que la SBS nos supervisa, nos vigila, son los ratios de la calidad de cartera. El ratio de mora. ¿Qué es el ratio de mora? ¿Cómo lo determinas? El ratio de mora lo determinas los créditos que están en la condición desde deficiente, ya créditos atrasados más de 30 días. Más de 30 días ya va a computarse para los créditos morosos. Entonces, aquí, por ejemplo, créditos morosos, ¿cuánto tengo? Saldo capital, tengo 418.232. Estos créditos simplemente se divide entre el total de la cartera, entre 2.245.000. Entonces, ahí me sale un ratio de mora de 18.62. ¿Ok? Entonces, simple determinación de la cartera morosa. Todos aquellos créditos que tienen atraso mayor a 30 días. Ya, lo sumamos y eso lo dividimos entre el total de la cartera. Y ese porcentaje va a ser el ratio de morosidad. ¿Cuánto tenemos nosotros? 18.62. El año anterior, ¿cuánto estaba? 5.67. Aquí me creen el tema de que la gestión de la cartera ha sido muy mala en el 2022. Es por eso que los ingresos bajaron. Se explica. ¿Por qué? Porque la morosidad ha aumentado en un porcentaje muy alto, en un 14% prácticamente. Entonces, los créditos morosos no producen intereses. Créditos que se ponen en retraso en pagar sus cuotas es perjudicial para la cooperativa. Tenemos el tema de las provisiones que tenemos que constituir. Si ese crédito no paga sus créditos, se le tiene que provisionar un mayor porcentaje. La provisión, desde el momento del desembolso, es obligatorio para la SBS. Y hay distintos porcentajes de acuerdo a la calificación que se le dé a cada deudor. Deudor, no es por crédito, sino es por deudor. Deudores que tengan hasta 8 días de atraso se considera provisión del 1%. ¿Eso qué quiere decir? Si yo tengo un crédito de 1.000 soles, ¿de acuerdo? La provisión, ¿por cuánto va a ser? Si es que está al día en sus pagos, 1%. Si es que va a ser, se va a atrasar de 9 a 30 días, se considera como CPP, va a ser 5%. Entonces ya no va a provisionar 1%, sino aumentaría su provisión de 1 a 5. ¿Cuánto aumenta en el mes como gasto? 4%. Sí, ese mes no pagó, no se le cobró y no pagó. Ya pasa deficiente. La siguiente calificación, siguiente peldaño. Ahí ya tiene que provisionar al 25%. Como gasto del mes, ¿cuánto tenía constituido al mes anterior? Solo 5. Pero este mes tiene que ser al 25%. Entonces, ¿cuánto falta? 20%. Ese 20% va a ser gasto para la cooperativa.
La peor calificación es pérdida, que ya provisiona al 100%. Son aquellos créditos que han tenido atraso mayor a 120 días. ¿De acuerdo? Entonces, provisiones es de acuerdo a la calificación que se le dé al deudor de acuerdo a los días de atraso. Entonces, aquí en nuestros ratios, lo que determinamos es lo siguiente. Mi cartera, mis provisiones entre la cartera morosa, si tiene o no cobertura. Si tengo una cartera, si tengo provisiones del 40%, ¿ya? Y tengo una morosidad de 1,000, ya tengo provisiones de 400. Entre 1,000 va a ser un 40%. Entonces aquí imaginemos que es 40, ¿ya? Ese es ese porcentaje, o sea, así se determina. Provisiones entre la cartera morosa. El año pasado teníamos 21%, 123%, 2021. El año 2022 tenemos 48.98%. ¿Qué ha pasado? Han extornado provisiones y adicionalmente, como ha aumentado la cartera morosa, no le han constituido provisiones. ¿Eso es una falta para la SBS? Sí, pero tenemos un tema de la gradualidad. La norma por ahora nos da facilidades para hacer las provisiones. Las provisiones se tienen que constituir al año 2025 al 100%, pero a este 2023 podemos constituir al 60%. Entonces, hay un tema de gradualidad. Si no hubiese habido gradualidades, yo pienso de que la mayoría de cooperativas hubiésemos muerto, aunque algunas no, porque ya tenían todo bajo regla, como ustedes, ¿no? Que siempre han sido supervisadas por la SBS, pero muchas, todas las otras, no estaban supervisadas por la SBS, entonces se constituía lo que se consideraba, pues, ¿no? Pertinente en ese momento. Pero ya con la SBS tenemos estos plazos, ¿no? Hasta el 2023, las cooperativas nivel 1, nivel 2, provisionamos hasta el 60%, y hasta el 2025 ya estaríamos llegando al 100%. Esos son los ratios de morosidad. Luego tenemos indicadores de rentabilidad. Rentabilidad de patrimonio. Con los estados financieros que hemos visto, ¿qué quiere decir este ratio? Es la rentabilidad sobre el capital, rentabilidad sobre el patrimonio. Por cada sol que pueda aportar cada socio, ¿cuánto se gana? Un 0.13, es lo que quiere decir. La rentabilidad sobre los activos producen o no producen rentabilidad. Sí producen en este caso. Al 2022, ¿cuánto? Un 0.40%. ¿Ya? El año anterior era mucho más, 8.4%. Han visto que el remanente del año 2021 era más alto, con pocos activos, ya con activos que sí eran productivos, porque esa cartera estaba bien gestionada, porque no tenías tantos activos inmovilizados, ¿no? Como el activo intangible, como el activo fijo, que esos no generan nada, pues si en el 2020 los has adquirido. Indicadores de liquidez, que tenemos que tener una liquidez suficiente como para poder coberturar nuestras obligaciones a corto y largo plazo. Indicadores de solvencia, que son el ratio de capital global, el ratio de endeudamiento. Aquí estamos dentro de los estándares. Mínimo para los de nivel 2 es 6% de ratio de capital global para el 2023. Y 5% era para el 2022. Y aquí están de más, 39%. Entonces, ellos fácilmente pueden crecer. Entonces, estos ratios que hemos visto, ¿para qué sirve? Sirve para una lectura interna, pero adicionalmente también nos permite hacer un comparativo con las otras entidades. Por ejemplo, aquí he hecho un recorte de las otras cooperativas. Está Invercoop, está Finantel, está Norandino, 29 de agosto, etc., que tiene también ya publicados sus estados financieros en la página de la SBS, y podemos determinar qué ratios tienen ellos, y me comparo, y digo si estoy bien o no estoy bien, y adicionalmente, si en algo estoy mal, trato
por ahí conversar con alguno de los socios, porque entre nosotros nos debemos de apoyar y decir qué estrategias estás aplicando tú. Por ejemplo, esta cooperativa Invercoop tiene una morosidad de 1.48, es casi nada, pero en el ejemplo es 18.62. Entonces, ¿qué hará a diferencia de nosotros esta cooperativa Invercoop? ¿Qué estrategias aplica? ¿Podemos copiar algo quizá? ¿Nos podría servir alguna de sus estrategias? Habría que verlo. Entonces, me permite, si lo comparo con otras instituciones, con similares, me permite ahí buscar más opciones, más opciones de decisión. Si estoy bien, no pasa nada, ¿no? Pero si estoy mal, algo más debo de hacer. Igual aquí hay otras cooperativas, por ejemplo, 29 de agosto tiene un ratio de morosidad de 0.84. Hay otra cooperativa aquí, mil poco, 1.98, su ratio de morosidad. En el ROA, esta cooperativa de verdad que está súper bien, Invercoop. Tiene su ROA de 6.37, su ROE de 6.97, una mora bien baja. Sí, pues, si tiene una mora bien baja, yo entiendo de que todos sus créditos pagan dentro de los plazos y todo eso, ¿no? Y les permite generar remanentes. Pero mira los indicadores. Entonces, eso podemos hacer. Sacamos nuestros indicadores y lo comparamos con similares. Ustedes conocen mejor a las cooperativas que trabajan al igual que ustedes, ¿no? No sé si son cooperativas cerrada, abierta, descuento en planilla, porque no puedes compararte pues con la cooperativa, por ejemplo, a ver, una que sea abierta y que no tenga descuento en planilla, no sé, Aquajone, por ejemplo, no, que yo sepa, no, sí tiene, ya. ¿Qué más? ¿Qué más podemos analizar aquí? Les comentaba de los límites. Los límites, y también hay que ver el tema de que puedo crecer o no, hasta cuánto de capacidad me da mi patrimonio. Aquí en el estado de situación financiera, el patrimonio contable ya es 1.180.484, el patrimonio contable. Pero se recuerdan que en una diapositiva les dije, esto vamos a verlo más adelante, los reportes de riesgo. Es un tema muy delicado, lo tiene que elaborar el área de riesgos y ahí salen muchas infracciones. Si no estamos dentro de los parámetros, ahí nos salen infracciones leves, infracciones graves, que pueden ser multadas, puede ser suspensión para los trabajadores, para los directivos, entonces hay que tener mucho ojo en esos aspectos. Este reporte, activos ponderados por riesgo de crédito, ¿qué quiere decir? Estos activos que hemos visto aquí, estos activos que hemos dicho disponible, hemos dicho inversiones, hemos dicho cartera de créditos y demás, se ponderan al riesgo de crédito. Por ejemplo, el dinero en caja, el dinero disponible, tiene una exposición al riesgo de 0. Bueno, se asume de que nadie te lo va a robar, no lo vas a perder, no tiene ningún riesgo, eso se asume. Pero el dinero en bancos, en el sistema financiero, en cooperativas clasificadas con B- o mejor, sí tienen un riesgo. Porque nos dice, oye, si quiebra la cooperativa o el sistema financiero o el banco ahí, por más que tenga calificación, no, si hay cierto nivel de riesgo. Entonces, ¿sabes qué? Va a ponderar al 20%. ¿Ok? Y todos los demás activos que no tienen, que no son créditos hipotecarios, son créditos consumo todos, también son activos fijos, son activos intangibles, todo eso va a ponderar al 100%. Esto no lo determina la ponderación, la tasa de ponderación, no lo determinamos nosotros, la cooperativa, sino lo determina ya la SBS, ya tenemos una norma específica para ello, la 480. Entonces ahí ya nos da cuál es el proceso, cuáles son los pasos a seguir para elaborar este reporte activos y contingentes ponderados por riesgo. Entonces, es así como se pondera y el total de activos ponderados al riesgo
a ver, aquí teníamos estado de situación, de 3.284.000 del total de activos contable, 3.284.000. Los activos ponderados por riesgo de crédito son 2.934.000. Después de haber seguido unos pasos especializados ahí de riesgos, nuestro total de activos ponderados al riesgo de crédito es 2.934.000. Difiere al de contabilidad. Y eso está bien, no hay problema. Ahora, para ese tamaño de activos, la SBS mínimamente nos dice tienes que tener 6% de patrimonio. ¿Y cuánto sería 6%? 176.000. Ese es el mínimo que se requiere para este tamaño de activos. ¿De acuerdo? ¿Y cómo determinamos el patrimonio? ¿Cómo determino? Ya, ok, ya sé que tengo que tener mínimo 176.000. Ahora determina, pues, ¿cuánto tenemos? Entonces, tenemos otro reporte ya de patrimonio efectivo donde nos permite determinar el patrimonio ponderado por riesgo, que se va a denominar patrimonio efectivo. Se considera algunos aspectos como aquí les había puesto, el capital pagado, la reserva cooperativa, los remanentes, se le resta las pérdidas, se le resta el goodwill, se le resta también inversiones en otras cooperativas y todo eso. ¿Y cuánto resulta mi patrimonio efectivo de diciembre? 1.144.000. La SBS, ¿cuánto me pedía mínimamente? 176.000. ¿Cuánto tengo yo? Tengo 1.144.000. Entonces, ¿estoy cumpliendo con esa exigencia? Sí, estoy cumpliendo. Pero adicionalmente, a mí me va a llevar como cooperativa a decir, oye, si tengo más de patrimonio del que me exige, ¿por qué no crezco? ¿Por qué no aumento mis activos a través de créditos? Lo puedo hacer. Teniendo este tamaño de patrimonio efectivo, 1.144.000, podemos crecer hasta 10.302.966. Entonces, podemos crecer con este tamaño de patrimonio esa cantidad. Si la cooperativa evalúa, en este caso el ejemplo, evalúa crecer, aperturar más agencias o canales digitales para otorgar créditos, sí lo puede hacer tranquilamente porque su patrimonio efectivo lo permite. ¿Ya? Ahora, en cuanto al reporte 13, ya esto ya va a ser la parte final. Reporte 13, lo que tenemos en consideración es esto. El ratio de capital global, que ya habíamos dicho que nosotros tenemos más de lo que la SBS me exige. Entonces, aquí, ¿cómo se calcula? El patrimonio efectivo que calculo entre los activos ponderados por riesgo. ¿Qué porcentaje me bota? 39.02. Entonces, yo estoy por encima del 6% que me exige. Sí, entonces, check. Estamos bien. Y ahí también tenemos gradualidad. Ahí les he puesto. Las cooperativas nivel 2, en la que estamos nosotros, hasta el 2023 mínimo nos dice 6%. Pero esta cooperativa que estamos viendo lo de ejemplo, ya superó, está muy por encima, 39%, así que no tiene por qué preocuparse. El patrimonio básico nos dice también gradualidad, ¿ya? Esta cooperativa tiene 38%. ¿Qué nos dice la norma? Nos dice hasta el 2023 tienes que llegar al 4.5, ¿ya? Entonces nosotros igual estamos ahí dentro del parámetro. Aquí, tenencia en aportes, acciones, en otras cooperativas, acciones en entidades, en empresas que cotizan en bolsa, dice que no debemos de superar el 15%. No debemos superar el 15%. ¿Nosotros cuánto estamos? Estamos en 2.88, estamos bien. Aquí, inversión en los activos fijos.
Y en los activos intangibles, tampoco debemos superar un límite. ¿Cuál es? Nosotros tenemos 34.51. ¿Qué es lo que dice la normativa? Nos dice que no debemos de superar el 40%. También estamos dentro del límite. Tenemos 30 y tanto, les había mencionado, 34.51. Máximo es hasta el 40. Ahora, los créditos que se otorga a las personas naturales sin garantía, a los socios sin garantía, dice que máximo puede ser hasta el 10%. Entonces, por ejemplo, aquí no superan el 5.5, 5.13, si revisamos los trimestres anteriores está 4.89, estamos dentro de los límites, no hay de qué preocuparnos, pero ¿qué pasa si tiene garantía? Si tiene garantía hipotecaria, entonces se le puede prestar hasta el 15% del patrimonio efectivo. El patrimonio efectivo lo habíamos sacado conjuntamente, salía 1.144.000. Entonces, el 15% de 1.144.000, ¿cuánto es? Se le puede prestar hasta 171.716. Si fuera 10%, es decir, sin garantía, sin nada, solamente pagaré 114.477. O sea, cuando ustedes van a la cooperativa, no pueden decirle, pues quiero $500,000. No, es que es de acuerdo a su patrimonio efectivo y por ahí puede que les digan, no, oye, es que mira, yo te puedo prestar máximo hasta 20.000 o hasta 30.000, hasta 50.000. Eso es lo que me permite mi patrimonio. Eso es un aspecto ahora. Los otros factores cualitativos que ya tomen de acuerdo a tus ingresos, ya eso es otra cosa. Pero de acuerdo al patrimonio que tiene la cooperativa, también la SBS limita los préstamos, el monto. Depósitos en instituciones financieras, nos dice ahí que no debe de superar el 20%. ¿Ok? Aquí nosotros estamos con 0.72, 0.14, estamos dentro de los topes que nos da la SBS. Entonces, en general, estos estados financieros que hemos leído, sí cumple la regulación, sí cumple los requerimientos de la SBS, sin embargo, la estructura de su estado de situación financiera en el último ejercicio, es decir, 2022, tienen que revisarla. Por ahí no estamos bien. Hemos invertido mucho en activos improductivos, en activos inmovilizados.